Ahí está. Y ahora, ¿dónde está esto? Acá. ¿Lo ven? ¿Ven el PDF? Sí, lo Sí, vemos. se ve. Genial, perfecto. O sea, yo se los hice en formato PDF para que les quede para estudiar, lo del PowerPoint. Así que nada, es básicamente lo más importante que tienen que saber de los elementos del contrato. Lo que estaba explicando Jorge es que hay otra manera de constituir sociedades anónimas, que es la suscripción pública, que no se usa. Nunca en la vida hubo una constitución de sociedad anónima por suscripción pública. Es un mecanismo bastante engorroso porque tiene que interferir un banco, ese banco tiene que iniciar la constitución, se hace a través de gestores, es muy engorroso y nada, no se hizo nunca en la vida. Así que digamos, lo que se hace es constituirlo por acto único, que es mediante instrumento público. Por eso se dice que las sociedades, se constituyen por acto, o sea, vos podés elegir, la SRL la podés hacer por instrumento público o por instrumento privado. ¿Qué quiere decir esto? Instrumento público lo hace la escritura, el escribano, directamente. En cambio, instrumento privado lo que se hace es, no sé si alguna vez vieron un acta de una sociedad, es básicamente donde los socios se reúnen y lo plasman en el libro que tienen de la sociedad. Al momento de constituirse no tienen el libro, entonces hacen un acta en donde ellos dos se juntan y transcriben el estatuto de contrato social de la sociedad. ¿Qué se hace? Se transcribe el contrato con los requisitos del 11, que es la 11 del 19.550, y lo que sí tiene que tener es firma certificada por escribano. Chicos, esos son mis gatos. Para que se den una idea, hay una pelea. Bueno, tengo 5 por eso. Bueno, nada, se transcribe y los socios firman al final y eso se certifica por escribano público. Eso es lo que admite IGJ por instrumento privado, que es lo que mayormente se hace porque es un procedimiento mucho menos costoso. Y las SRL básicamente se hacen para eso, para no incurrir en muchos gastos. Entonces, la certificación de firmas te puede salir, no sé, 5.000 pesos. En cambio, la escritura ya te sale unos, no sé, 20.000. Te ahorras 15 lucas, entonces es bastante. Para una constitución es bastante. Básicamente porque le tenés que pasar el gasto al cliente, entonces es como, nada, es más fácil. Bueno, la enunciación son instrumentos públicos, las escrituras públicas, los que le dije, y sus copias o testimonios, los instrumentos que extienden los escribanos o funcionarios públicos, los títulos de los emitidos por el Estado Nacional, Provincial o Ciudad de Buenos Aires. La forma. El contrato por el cual se constituye o modifica una sociedad se otorgará por instrumento público o privado. Lo que hablábamos recién. Las dos formas de constitución. Y ahora en la inscripción en el registro público. O sea, una vez que ustedes tengan el contrato social o el estatuto, además de 800.000 cosas que te pide IGJ, porque no es que ustedes tienen el contrato social y dicen, listo, voy a IGJ, lo presento, ya está constituida la sociedad. No es así. La IGJ te piden 850 cosas y si hay alguno que trabaje en eso que me estuvieron diciendo, ya saben que es bastante engorroso la presentación de IGJ. ¿Dónde está? Acá. En IGJ tenés que presentar un montón de cosas. Por ejemplo, una declaración jurada de beneficiario final, ¿qué es esto? Es cualquier persona física que tenga más del 20% del capital social. Por ejemplo, si una SRL se constituye con 2 accionistas, uno tiene el 80 y otro tiene el 20, vamos a hacerlo más fácil, 90-10, el que tiene 90, como va a ser tipo beneficiario final, tiene que presentar una declaración jurada con la cantidad de porcentaje que tiene el capital social, sus datos personales, etc. Hay que presentar una tasa de constitución, hay que presentar un formulario, que después tenemos una clase práctica y les voy a mostrar más o menos en qué consta cada cosa, pero el formulario, depende del trámite que vos quieras inscribir en IGJ, depende del formulario que vayas a presentar.
hay dos tipos de presentación, hay urgentes y normales. Las urgentes solían salir en 24 horas, ahora NICEN lo cambió, ya no se constituyen más sociedades en 24 horas, ahora el plazo es de 5 días. Pero antes, o sea, tardabas un montón en constituir una sociedad, por eso se hacía lo que dijo Jorge, que se constituían previamente y después las vendían. Ahora no, en 5 días la tenés. Y hasta te salen con los libros y todo, así que es bastante fácil. Pero sí tenés que presentar un montón de cosas. Y además te da la posibilidad de IGJ de presentar un formulario que es el 185, que es el formulario FIP, para que ya la sociedad te salga con quit. Así que como que ya sale constituida, pero antes tenés que recabar un montón de información. Además de la inscripción, entre los requisitos que se requieren para inscribir la sociedad, está la publicidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes constituyen la sociedad, tienen que publicarlo en el boletín oficial. Si es bueno, Cava, ¿no? Se publica en el boletín oficial, donde se dice el nombre de la sociedad, el quit, y los datos del estatuto. Todo el estatuto se publica en el boletín. No saben lo que caro que sale eso, porque por línea te cobran el boletín, entonces todo el estatuto sale un poquito caro. Pero se publican todos los datos de la sociedad que se va a constituir. Acá, bueno, les puse básicamente todo lo que tiene que contener el edicto, que son básicamente los requisitos del artículo 11, porque es lo que tiene que tener el estatuto social. Así que nada, después ustedes lo leen tranqui, o sea, con que sepan el 11, perfecto. Bueno, en cuanto al domicilio, es un dato particular, porque ¿qué se suele hacer acá? En las sociedades, cuando ustedes ponen el domicilio, que es uno de los requisitos del artículo 11, no se pone, por ejemplo, no sé, Avenida Leandro N. Alem, 619, piso 3, Cava. No, se pone domicilio, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Y después, en un elemento aparte, se fija la sede social. ¿Por qué se hace esto? Porque si no, ustedes cada vez que cambien de domicilio, tienen que hacer una reforma de estatuto. Que es muy engorroso, o sea, se tiene que juntar el directorio, se tiene que juntar la asamblea, se tiene que inscribir en IGJ, te lo tienen que aprobar. Entonces lo que se hace es, el domicilio solamente se pone Ciudad de Buenos Aires, Cava, y después por instrumento aparte se fija la sede social. Para ahorrar todo este tipo de trámites. Es lo que ¿Eso básicamente... te lo aprueba IGJ si pones ese domicilio? O sea, Ciudad de Buenos Aires, Cava, y te lo aprueban. Sí, no hay problema. Solamente tienen que determinar la jurisdicción. Con que esté la jurisdicción, está todo bien. Y básicamente, no. Todos los requisitos que le puse acá, son del 11. Que son el nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de identidad de los socios. Todo esto tiene que estar en el estatuto o contrato social, bien definido. Y después te lo va a pedir en cada oportunidad de presentación IGJ. Esto es para determinar bien a las personas. Y acá no está, bueno, dice número de documento de identidad, pero también está el quit. Sí o sí, eso te lo piden siempre. Después, bueno, viene la razón social o denominación y el domicilio, que acá es lo que le dije, que ustedes ponen Ciudad de Buenos Aires, Argentina, y va. Y razón social o de la denominación de la sociedad, que para esto se tienen que fijar. Hay una parte en la página de IGJ que es un control de homonimia, que es para que ustedes se fijen si el nombre de la sociedad que quieren constituir está ya en IGJ o no. Porque en el caso de que esté y ustedes presenten la constitución, se las van a rechazar. ¿Y qué van a tener que hacer? Van a tener que cambiar toda la escritura o el contrato constitutivo, van a tener que publicar otra vez ese edicto, o sea, es hacer el trámite desde cero, otra vez, todo. Entonces, IGJ te da esta opción de fijarte antes si la sociedad ya está constituida con ese nombre o no. Que a mí me pasó, chicos, o sea, es un error boludo, pero me pasó de constituir una sociedad y que ya está inscripta en IGJ.
y es muy engorroso después cambiar todo. Bueno, la designación de su objeto tiene que ser preciso y determinado, es lo que le decía Jorge antes. Antes las sociedades se constituían y decían venta de librería, kiosco, almacén, cría de ganado, todo. Ahora no, el objeto tiene que ser determinado. No se puede decir y actividades relacionadas con el objeto, por ejemplo, que es algo que las sociedades hacían siempre, así se agarraban de un montón de cosas. No se puede, sí o sí tiene que ser determinado. El capital social, moneda argentina, siempre, y la mención del aporte de cada socio. Esto se puede hacer por instrumento aparte también, para después no tener que modificar el estatuto cada vez que se haga un aumento de capital, o cada vez que se vendan acciones. Nada, se suele hacer por instrumento aparte. Pero el capital social siempre tiene que estar determinado, lo que es suscripto y lo que es integrado, que es distinto, ¿viste? Vieron que Jorge les mencionó que la integración puede ser del 25%. Eso se tiene que plasmar en el estatuto. Si se hace el 25% al momento de la Constitución, se tiene que poner expresamente eso. El plazo de duración debe ser determinado. No es 99 años. O sea, eso quedó en la práctica societaria por una ley viejísima, que encima provenía de Francia, y quedó en la práctica de acá. Pero ustedes pueden poner que la sociedad dura, no sé, 124 años. O sea, tiene que ser determinado nada más, no tiene que ser menor a 99. Organización de la administración, su fiscalización y reuniones de socio, es decir, tienen que decir cómo va a funcionar el directorio, si van a tener fiscalización o no, porque es optativo para algunas sociedades, cómo va a funcionar la reunión de socios, cómo va a funcionar la asamblea, bajo qué quórum, mayoría se va a regir. Eso todo está en la ley y lo vamos a ver a medida que veamos cada tipo societario. O sea, ustedes nada más tienen que saber que tienen que determinar en el estatuto cómo funciona cada órgano. Bueno, esto es lo que les decía recién, lo de las cláusulas leoninas, que tienen que establecer las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas, y en caso de silencio será en proporción a los aportes. Si hay 70-30, va a ser soportado así y van a tener los dividendos de esa manera. Y si se prevé solo la distribución de utilidades, se aplicará para soportar las pérdidas y viceversa. Y después, las cláusulas necesarias para los derechos y obligaciones de los socios y respecto de terceros, y las cláusulas al funcionamiento, disolución y liquidación de la sociedad. Esto siempre tiene que estar previsto, siempre. ¿Cómo se va a hacer? ¿Quién la va a hacer? ¿Quién se va a quedar con los libros? ¿Y cómo se va a practicar? Siempre tiene que estar determinado. Esto es todo lo 11 y básicamente es lo que tienen que tener todas las sociedades para funcionar. Si se corta, no sé si quieren hacer alguna pregunta o algo, si se corta, bueno, nos volvemos a conectar porque queda menos de un minuto. Si no tienen preguntas, lo corto acá. Como quieran. Bueno, lo corto acá entonces. Que tengan buen fin de, yo ya les subí el PDF, así que lo tienen para estudiar directamente ahí, todo ordenadito. Y cualquier pregunta me tienen por WhatsApp.